Buen día para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy voy a grabar con un maestro internacional de origen cubano que juega para República Dominicana. Nelson Pinal Borges, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Federico? Mucho gusto en tu amabilidad por invitarme al Zoom. Bueno, naciste el 28 de febrero de 1955 en Cárdenas, que está Cárdenas, dentro de la Cuba, sí. localidad de Matanzas, Cuba. ¿Qué recordás de tu Sí. infancia? Déjeme aclararte primero que todo, Cárdenas es una ciudad de la provincia de Matanzas. Cárdenas se conoce como la ciudad bandera porque por primera vez se hizo la bandera cubana en esa ciudad, en Cuba. Y la primera ciudad donde se hizo la bandera cubana fue en Cárdenas. Qué No, la lindo esto infancia de la mía, historia que contás. sí, una ciudad muy histórica con costa al norte. Entonces, tiene una ciudad muy cosmopolita, muy cultural. Y el ajedrez era un deporte que se practicaba mucho en Cárdenas. De hecho, ahí somos 5 maestros internacionales ahora mismo de la ciudad de Cárdenas, aunque todos vivimos en el extranjero. Bueno, ¿qué recordás de la infancia en esa ciudad? Bueno, lógicamente los estudios, la primaria, la secundaria y el ajedrez. Desde de los 11 años prácticamente ajedrez todos los días, ¿no? Hasta que fui por la universidad, y bueno, ya la universidad cambió el panorama, pero mucho ajedrez, mucho ajedrez. Bueno, el día que vos naciste, el campeón del mundo era Mikhail Botvinnik. Y yo sé que vos lo conociste en 1972 cuando visitaste la Unión Soviética. ¿Qué recuerdos tenés de Botvinnik? Sí, sí, en el año 72, un grupo de jóvenes cubanos, menores de 23 años, fuimos a la Unión Soviética. Éramos como 12 jugadores, ¿no? Todos jóvenes. Y entonces celebramos unos encuentros de ajedrez en el Club Central de Moscú, la meca del ajedrez mundial prácticamente. Y un día se organizó una conferencia con Botvinnik sobre capa blanca y otra con Polugayeski. Polugayeski sobre entrenamiento y la de Botvinnik sobre capa blanca. Alrededor de una hora y 30, cada uno de estos grandes jugadores nos dio una conferencia a todo el grupo de nosotros. Muy útil, muy instructiva, tanto por conocer más de capa blanca y también por la utilidad de la de Polugayeski, que dio herramientas sobre el entrenamiento. Bueno, y ya que hablas de Capablanca, ¿qué representa para los cubanos Capablanca? No, Capablanca representa lo máximo en el ajedrez. Está considerado entre los mejores jugadores de toda la historia, pero como talento natural, Capablanca ha sido el más grande de todos, ¿no? Recuerde que Capablanca aprendió a jugar ajedrez prácticamente antes de hablar y llevaba el ajedrez en la sangre. Capablanca es conocido porque se orientaba fácilmente en cualquier posición, veía una posición y sabía los planes que había que realizar. Y entonces para los cubanos es una guía tremenda haber contado, ¿no? Además, una felicidad, ¿no? Una satisfacción haber contado con Capablanca y de ahí la tradición ajedrecística de Cuba, ¿no? De toda la vida prácticamente, bueno, desde que se conoce Capablanca en el 1900, que ya comenzó, ¿no? Capablanca fue campeón de Cuba muy joven, a los 12 años, pero después esa tradición duró, bueno, este año se jugó el Capablanca número 55 de los torneos Capablanca, ¿no? Sí, Capablanca sale campeón de Cuba cuando le gana el match a Juan Corso. Exacto, sí, tenía 13 años, bueno, cumplía 13 años en ese momento. Y ahí jugaba ya muy bien. Hay un final famoso de Capablanca con Juan Corso que le ganó un final de África contra Caballo, que increíble que con 13 años él pudiera manejar también ese final. Bueno, vamos a hacer un juego. Supongamos que podrías tomar un café con una gloria del pasado que no conociste. Un ejemplo, Lasker, el mismo Capablanca, Steinitz, muchos. ¿Con quién te gustaría tomar un café y qué le preguntarías? No, lógicamente con Capablanca, ¿no? ¿Lo dejarías Bueno, hablar o le harías alguna pregunta? también le preguntaría, eh,
Bueno, porque esa facilidad para jugar ajedrez. Le preguntaría si él hubiera quizás sido un poco más trabajador en el ajedrez, quizás hubiera jugado un poco mejor aún todavía. Pero indudablemente Capablanca sería de tomar el café. Genial. Llegaste a maestro internacional en 1982. ¿Cómo fue tu formación? ¿Te acordás los libros que leías? ¿Cómo te nutriste para Sí, adquirir sí. conocimiento en ajedrez? Bueno, el primer libro que cayó en mis manos, yo tenía 11 años más o menos, fue Últimas Lecciones de Capablanca. Y yo me lo devoraba, ¿no? Pero en la ciudad de Cárdenas había buen movimiento ajedrecístico y de una forma u otra uno se documentaba de ajedrez. Estaba la revista cubana Jaque Mate, que era muy buena. Y poco a poco uno fue superándose. Después comencé a recibir ya un poco más para adelante la revista soviética de ajedrez. Algunos libros que uno estudiaba también, la táctica moderna de Pachman, por ejemplo, recuerdo bien. Y poco a poco uno se fue superando. Lo que pasa es que al mismo tiempo del ajedrez yo estudiaba. Y tuve que, bueno, hice la primaria, la secundaria, el bachillerato y después la universidad. Me gradué de licenciado de Economía en el año 1980, incluso tuve que dejar de jugar ajedrez del 78 al 80 porque no me iba bien en la universidad prácticamente, ¿no? Por la misma cuestión del ajedrez, ¿no? Y entonces me gradué en el 80 y de Cárdenas me mudé para La Habana y empecé a trabajar en La Habana como licenciado en Economía, ¿no? En el Comité Estatal de Estadísticas de Cuba, el organismo central. Pero sí, la infancia y la juventud prácticamente todo fue ajedrez. Bueno, en tu carrera de ajedrecista, ¿hay algo vinculado a la economía que lo aplicás como una ley en el tablero? ¿Podés tomar algo de economía para el juego ciencia? Yo diría que al revés, del juego ciencia para aplicar en la economía. ¿Cómo Porque qué? sabes que, bueno, el cálculo, por ejemplo, mejor observación, yo trabajo con muchos indicadores económicos de nivel de vida. Yo trabajaba en una dirección que se llamaba nivel de vida, donde se estudiaban, se analizaban, ¿no? Los indicadores de cómo vivía la población cubana. Y eso lo comparaba con otros países también, ¿no? Entre otras cosas que yo hacía, ¿no? Y la ajedrez te sirve para obtener una mejor observación de cuando tú haces un análisis económico, por ejemplo. Y como quiera que sea, siempre el ajedrez ayuda en todas las ramas que uno pueda emprender. Qué lindo lo que decís. Bueno, me has contado que admirás a Kasparov y en la música a los Beatles. Exacto, así. Bueno, contar a la gente por qué admirás a ellos dos. Bueno, Kasparov realmente ha sido el mejor jugador de la historia, ¿no? Inclusive por encima de Fischer y Capablanca, aunque ellos tres se disputan la primacía, ¿no? Y Kasparov, porque además de ser un gran ejercista, es una persona muy multifacética, con una visión política, una visión social, es capaz de dar una conferencia en Harvard, ¿verdad? Y es un tipo con una preparación tremenda, intelectual. Entonces hay que mirarlo como ejercista, lógicamente, porque fue brillante. Hay que ver las partidas de Kasparov, 20 años, el mejor jugador del mundo, la forma que él jugaba, ¿no? Su estilo siempre emprendedor, siempre buscando iniciativas, complicaciones, pero además hay que mirar a Kasparov como un ente político, una persona, ¿no? Del siglo XXI, muy definida con las situaciones sociales y políticas del mundo y sobre todo de Rusia, ¿no? Él se convirtió en el principal rival prácticamente de Putin. Dos veces cayó preso, ahora vive fuera de Rusia. Y tiene una visión, yo creo que multifacética del mundo, ¿no? De la situación mundial en todos los aspectos, ¿no? Una persona que tú puedes hablar con él de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, creo que sí que es admirable ese punto de vista, ¿no? ¿Y de los Beatles? No, los Beatles, bueno, los Beatles son un emblema de la música mundial. Yo creo que como los Beatles no surgió nada todavía en la música, en la historia de la música, ¿no? Y todavía sus canciones uno las escucha y son maravillosas, a pesar de que en aquella época no había los adelantos tecnológicos, ¿no? Para hacer mejor música como hay hoy, ¿no? Pero los Beatles, indudablemente, fueron estupendos, ¿no? Un grupo
que por años fue lo mejor que había. En el Memorial Capablanca de 1973 enfrentaste a una leyenda, Vasily Smyslov. ¿Qué Sí, sí. recordás de ese encuentro? Bueno, primero que todo, yo te voy a decir que yo tenía 17 años, creo, en 73, 17, iba a cumplir 18. Y me invitaron al Capablanca cuando aquellos los Capablanca era un solo grupo, era un torneo muy fuerte. Estaba Emilio, estaba Ulman, Kuzmin, Sabón, que era campeón soviético. Y me invitaron al Capablanca, que bueno, me había destacado un poco como joven, ¿no? Había tenido buena actuación en el Mundial Juvenil, en el Campeonato de Cuba. Y entonces me invitan a jugar el Capablanca. Para mí eso fue un honor y un orgullo también. Y la partida con Emilio fue muy interesante porque yo le hice un gambito, bueno, le hice una variante de los solismos contra la siciliana y le hice la entrega del gambito en B4 y logré tremenda posición. Yo creo que logré una posición que con un poco más de experiencia no la hubiera perdido. Aún después de caer inferior, habían recursos tácticos que yo podía haber utilizado, pero te repito, yo era muy inexperto, 17 años, ¿no? Y jugando con una figura como Smillo, ¿no? Me apuré de tiempo y perdí la partida. Bueno, pero también enfrentaste a Bagañán, a Ribley, a García Palermo, a Zapata, a Torre. ¿Qué recordás de esos maestros? Sí, no, yo tengo partida. Bueno, yo le gané a Bagañán en el Mundial Juvenil del año 71. Ya Bagañán había hecho la norma de gran maestro. Bueno, Torres jugó ese Mundial Juvenil también, por cierto, en Atenas en el 71 y Torres y también lo jugó Ribley. Fue un torneo bastante fuerte, ¿no? Yo logré llegar a la final y quedar en séptimo lugar mundial. Y bueno, también he enfrentado muchísimos grandes maestros, por supuesto, ¿no? A través de mi carrera ejercística, que fue cortada en parte producto de, bueno, 2 años en la universidad y después que me dediqué alrededor de 9 años a la investigación de la estadística social, en este caso, el nivel de vida, ¿no? Prácticamente yo salía de la oficina para los salones de juego, ¿no? Y eso poco a poco, bueno, fue afectando hasta que hay un momento que tuve que decidir o la economía o el ajedrez. Bueno, y te decidiste por la economía. No, prácticamente no. Casualmente en la Federación Cubana de Ajedrez se retiraba Eleazar Jiménez y entonces había un cupo y me emplearon como metodólogo de la Comisión Nacional de Ajedrez en el año, fue en julio del año 91, pero desde abril del 81 yo había estado vinculado a la economía ya como estadística social en el Comité Estatal de Estadística. Inclusive tuve un posgrado en España en el año 84. En el 84 es muy interesante porque yo gané un torneo en Nicaragua y a los 15 yo estaba en España haciendo un posgrado de estadística económica. El año 84, un buen año para mí. Bueno, y como hobby practicaste tenis de mesa y béisbol. ¿Qué te gusta de esos deportes? Bueno, en béisbol todos los cubanos han practicado béisbol de una forma u otra, ¿no? Joven, a cualquier edad. Y el ping-pong, generalmente estando en los campeonatos, en hoteles, generalmente siempre había una mesa de ping-pong, entonces jugábamos ping-pong, a veces en mi ciudad yo jugaba ping-pong también, en diferentes escuelas jugaba ping-pong, y es un buen entretenimiento físico, un buen entrenamiento físico, perdón, que te da mucha habilidad, tienes que calcular muy rápido dónde ubicar la pelotita, y realmente como deporte de secundario, me gusta el ping-pong. Bueno, si hablamos de Olimpiadas, tenemos que hablar de Turquía 2012, de Noruega 2014, de Bakú 2018. ¿Qué recordás de esas Olimpiadas? Sí, bueno, yo vine para la República Dominicana en el 97 ya de forma definitiva. Yo había venido antes en el 94 y en el 95. En el 97 vengo por mi cuenta ya, yo vine contratado por el ajedrez y comencé a trabajar como economista también acá. Pero después, en el año 2010, yo me voy de la economía prácticamente, yo era gerente de una compañía y me vinculo totalmente ya de lleno al ajedrez. En el 2010 empiezo a jugar los campeonatos dominicanos nacionales y en el 2012 hago el equipo olímpico a Estambul, Turquía.
Y bueno, fuimos a la Olimpiada de Estambul con el equipo dominicano. Yo fui segundo tablero. Jugamos más o menos más o menos jugamos bien ese campeonato, esa Olimpiada, porque jugamos inclusive en la última ronda jugamos con el equipo de Chile. Estábamos arriba prácticamente, a mitad de la tabla, ¿no? Y nos fue bastante bien. Eso fue en el 2012. Después, en el 2014, voy a la Olimpiada de Toronto, Noruega, pero como entrenador del equipo dominicano femenino. Ahí logramos hacer 2 maestras FIDES. Eso fue en el 2014. Y hasta el momento son las últimas maestras FIDES que ha logrado el país. Estuvimos en entrenamiento 3 meses antes de ir a la Olimpiada de Tromsø y nos fue bien en la Olimpiada. Realmente, bueno, te digo, no. Las últimas maestras FIDE graduadas en República Dominicana fueron cuando yo fui el entrenador, ¿no? El capitán del equipo a Noruega. Y después en el 2016, bueno, en este caso volví de segundo tablero del equipo dominicano. Eso fue en Bakú. 2018. No, 2016. 2018. Después de 2016 yo no he jugado prácticamente más oficialmente en República Dominicana. Está bien, cuando las entrenás a las que fueron maestras FIDE, ¿cómo ves su preparación? ¿Cuál es el punto débil, fuerte? ¿Cómo las ayudás? Bueno, mira, el ajedrez femenino dominicana está en crisis, como también está el ajedrez masculino, ¿no? Aquí en Dominicana el ajedrez no tiene una perspectiva de desarrollo porque, bueno, por determinados factores, ¿no? Bueno, inclusive después que bueno, en el 2016 yo fui entrenador en 2014. En el 2016 quedaron en el lugar número 110, ya te ubicarás, un lugar número 110 en una Olimpiada Mundial no puede ser un lugar bueno. Perdieron con equipos inclusive del continente africano. Y las lagunas son muchas, pero yo siempre he hecho énfasis en el estudio de los finales de todo tipo, finales de peores, finales de torres y peores, finales de piezas menores, finales de damas, y también mucha táctica, ejercicios tácticos elementales, ¿no? Y también ya un poco más complejos de cálculo, porque es fundamental en una partida de ajedrez tener siempre la habilidad táctica para poder, en cualquier posición, poder desempeñarte, ¿no? A veces estando inferior, encuentras con un recurso táctico y puedes ganar la partida o entablarla, aunque esté aunque esté inferior. Y entonces esa metodología, diría yo, muchos finales y mucha táctica. Luego también estructura de peones, repertorio a cada una, pero fundamentalmente esos puntos. Hace un tiempo grabé una entrevista con Ramón Mateo, el gran maestro de la República Dominicana. ¿Tenés Sí, relación sí, con él? ¿Trabajaron juntos en alguna actividad? ¿Alguna simultánea? ¿Hicieron algo en conjunto? sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo casi me estuve llamando Mateo. Yo trabajé en el Club de Mateo un tiempo como entrenador del Club de Mateo que él tenía. Y siempre estamos en contacto, hemos hecho actividades conjuntas en el parque aquí principal de Santo Domingo. Hemos hecho actividades conjuntas y siempre estamos en contacto realmente, sí. Mandale un abrazo porque es un amigazo. Sí, sí, cómo no. No, Mateo es un troglodita del ajedrez, ¿no? Un tipo que se bate, una experiencia tremenda, ¿no? Y muy preparado, ¿no? Muy talentoso. Y realmente es un honor ser su amigo también, ¿no? Bueno, por el ajedrez viajaste a México, a Grecia, a Inglaterra. ¿Qué recordás de esos viajes? Bueno, a ver, ¿cuál es más interesante quizás? Bueno, estuve en Angola también, en 2 ocasiones. Hay africanos, ahí las experiencias son terribles. Cuba estuvo muy vinculada políticamente a Angola, incluso tuvo 15 años con tropas militares en Angola. Y yo fui en plena guerra prácticamente a jugar un torneo. En el año 88 y año 89 yo celebraba un torneo bastante bueno, iban búlgaros, iban españoles, brasileños, y en 2 ocasiones fui a Angola y las experiencias son terribles, ¿no? Porque un país que está en guerra puede organizar torneos de ajedrez. Pero indudablemente, bueno, te diría que estuve en Costa Rica, un país maravilloso también. Estuve como entrenador un tiempo en Costa Rica. Los más emblemáticos así, ¿no? Que llaman más la atención. También he estado turismo en otros países, ¿no? Por
ejemplo, para mí Argentina, Buenos Aires fue terrible, ¿no? O sea, terriblemente bueno, diría yo. Buenos Aires es una ciudad encantadora, la gente muy amable, muy amigable, y me fue muy bien en Buenos Aires, las experiencias son muy buenas también. ¿Y qué otro país interesante? Bueno, la Unión Soviética, claro, estuve en la Unión Soviética en pleno comunismo. Entonces lo puedo observar de cerca la realidad de cómo se vive en un país comunista. Ya yo tengo la experiencia de Cuba, pero uno la engrandece yendo yendo a la potencia mundial del comunismo, que en este caso era la Unión Soviética, ¿no? La gente como trabajaba, el régimen totalitario, gente muy emprendedora, pero con muchas limitaciones producto de la política. Son experiencias que uno va adquiriendo de joven, ¿no? Que le sirven para toda la vida. Y también, por supuesto, el primer viaje que hice al extranjero fue a Grecia, al De ese Mundial quería hablar, Juvenil. ahí jugaste el Campeonato Mundial Juvenil. Sí, yo era campeón nacional juvenil de Cuba en el año 70, y entonces en el 71 fui al Mundial Juvenil, que fue en Atenas. Yo tenía 16 años, ¿no? Y por suerte jugué bastante bien, clasifica para cuando aquellos los mundiales juveniles eran por grupo, clasifiqué en el grupo mío con Torres, y entonces jugamos la final. Estaba Baganián, estaba Hood, que fue el que ganó el mundial, Werner Hood, estaba Rogoff, que era maestro norteamericano, estaba Ribley, el mismo Torres, bueno, había un yugoslavo que jugaba muy bien también. Te imaginas, ¿no? Los mejores 12 jugadores del mundo prácticamente en ese momento. Y yo pude colarme y quedar en el séptimo lugar mundial. La mejor actuación de Cuba y de Latinoamérica por buena cantidad de tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué ves en común entre el ajedrez cubano y el dominicano? Bueno, yo creo que hay mucha diferencia en común, que somos jugadores talentosos, lo mismo en un país que en otro, muy emprendedores, pero por ejemplo, en Cuba hay una tradición, hay una escuela, hay metodologías, hay preocupación de la Federación por el desarrollo del ajedrez, y en Dominicana te diría que hay cosas que son al revés, contrarias, ¿no? A pesar de que hay jugadores talentosos, pero no toman el ajedrez muy en serio, producto tal vez de que no hay apoyo de la federación, no hay una metodología, no hay un sistema de desarrollo que permita a los jugadores poder avanzar. Por ejemplo, ahora mismo en Dominicana solamente hay 2 jugadores por encima de 2.300, y las muchachas no llegan a 1.900 ninguna. Estamos ahora en la FIDE, ahora mismo estamos en el lugar número 86 como dominicana, ¿no? Y entonces, a pesar de que son muy parecidos en la historia, en el clima, en la geografía, pero ajedrecísticamente hay diferencia, ¿no? Cuba es una potencia mundial y lamentablemente Dominicana le falta mucho recorrido por hacer. Hace un rato hablabas de Argentina y yo vi que en algunos artículos tuyos hablas de literatura, de ajedrez y lo nombrás a Jorge Luis Borges. ¿Qué Sí, sí. recordás, qué conocés de Borges y de otros escritores argentinos? Bueno, Borges era un amante del ajedrez, y hay un poema muy famoso de Borges dedicado al ajedrez, ¿no? Y hay más de una anécdota sobre Borges en el ajedrez. Y como quiera que sea, es un gran mérito, ¿no? Poder ser un poeta de su escritor, de su calidad, y al mismo tiempo ser ajedrecista. Entonces, indudablemente, un ente siempre a mencionar cuando se habla de ajedrez y literatura. Sí, vos has dado clases en colegios y en clubes. ¿Qué diferencias encontrás entre el joven apasionado que va a tomar clases de ajedrez a un club o en colegios? Mira, hay una diferencia, porque en los colegios a ver, las clases de ajedrez se dan como parte de un programa, y los muchachos reciben el ajedrez, pero no todos están muy interesados en el ajedrez. Ya cuando uno va a un club o da clases privadas, ya hay un enfoque directo del muchacho por avanzar, por asimilar lo que uno le está brindando los conocimientos, ¿no? En los colegios, bueno, como una cosa más masiva, menos personalizada, entonces es diferente la atención,
la preparación y el avance también. Son cosas diferentes porque el enfoque del colegio es diferente a un club que ya se interesa más por la preparación técnica del joven. En los colegios, bueno, es cumplir un horario, enseñar ajedrez, la historia del ajedrez, jugar ajedrez, pero no propiamente para preparar a un alumno para que sea un gran jugador. También, has ido a dar simultáneas a una cárcel. ¿Cómo es que Sí. se genera un proyecto para ir a dar simultáneas a las personas que están privadas de su libertad? Sí, eso fue una experiencia muy bonita. He ido a varias cárceles aquí en Santo Domingo a dar simultáneas. Y para los que están presos en este caso, ¿no? Les resulta muy agradable que se cambie la rutina diaria con una cosa nueva para ellos. Algunos saben jugar ajedrez, otros no saben jugar ajedrez, pero como que era, lo sacas de ese mundo, ¿no? Por lo menos un día, una mañana, una tarde, lo sacas del mundo este de estar viviendo en una cárcel, te imaginas, ¿no? Y entonces yo he dado casi simultáneo en varias cárceles aquí, una experiencia muy emotiva también, por supuesto, porque se te acercan los presos y hablan con uno y tú conoces ese mundo porque en una mañana, en 4 o 5 horas, estás viviendo ese mundo carcelario, ¿no? Y es terrible, pero también es muy emotivo, emocionante. Me he encontrado con jugadores ahí ecuatorianos, colombianos, peruanos, cubanos también, de diferentes nacionalidades que están, lamentablemente, por lo que sea, ¿no? Están presos, pero les gusta el ajedrez. En ocasiones yo le dejaba un juego de ajedrez a uno de ellos, ¿no? Y como quiera que sea una actividad muy bonita que ojalá se pueda implementar de nuevo en el país o en cualquier lugar, ¿no? Porque saca a esas personas, las saca de la difícil rutina diaria, estar condenado, ¿no? Bueno, en algunos artículos que vos escribiste, has comentado lo siguiente, que una derrota duele. Sin embargo, para progresar hay que asumirla con decoro y humildad. ¿A Sí, qué te sí, sí. referís con eso? Bueno, siguiendo los principios de Capablanca, ¿no? Que de una partida se aprende más de la que se pierde que la que se gana, ¿no? Porque toma la experiencia, toma el análisis con más seriedad. A veces uno gana la partida, bueno, y uno la analiza con la seriedad que uno la pudiera chequear si la perdiste. Si la perdiste, tú buscas más fácil o con más énfasis los errores, dónde me equivoqué, cómo puedo mejorar. Y entonces la derrota hay que asumirla con humildad, realmente, igual que uno tiene que asumir con humildad la victoria, ¿no? No creerse que porque ganaste, tomar una actitud arrogante, ni como porque perdiste, entonces deprimirte, ¿no? Al contrario, tienes que convertir el revés en victoria y prepararte y mejorar. Pero hay que recibir las dos con humildad y con sentido de preparación para la próxima partida. En otro artículo, hacer referencia, citando una partida de Hastings de 1895, eh, que hay malos perdedores. ¿Te tocó algún rival que vos digas, este hombre es mal perdedor porque tiene algunas mañas, algunos defectos, algún capricho, algún medio histérico que se pone nervioso? ¿Te pasó algo así de... Bueno, mira, Federico, yo tengo 55 años en el ajedrez. Te imaginas que en el ajedrez yo he pasado por muchas situaciones buenas y malas. Claro, he tenido rivales que uno le gana y tiran las piezas. No por mala fe, sino por su carácter, quizás, ¿no? Bueno, pero capaz que tenía mal de Parkinson. No, no, que son jugadores que no les gusta perder y entonces sencillamente no lo toman con, con, con gallardía. Entonces pierden, te tiran las piezas. Incluso hay jugadores que uno le gana y más nunca te hablan, más nunca te dirigen la palabra, ¿no? Se han dado casos de esos. Pero eso hay que tomarlo también con un principio de deportivo, no hacerle mucho caso realmente. Bueno, Fischer decía que juega para ganar y honestamente, y si perdía, tomaba la lección. ¿Qué opinás de Eso. Bobby Fischer? Bueno, los Fischer, te dije ahorita, ¿no? Casparo, Capablanca y Fischer son los 3 jugadores más reconocidos en este caso de la historia del ajedrez, porque Carlsen, todo el mundo menciona Carlsen, pero Carlsen no ha llegado todavía a los niveles de Fischer, de Casparo o Capablanca.
Y Fischer es un jugador extraordinario. Fischer, recuerde que Fischer le ganó, bueno, Fischer ganó el Internacional de Palma de Mallorca con 3 puntos y medio de ventaja sobre los que lo seguían, ¿no? Y después comienza los matches de candidatos y le gana 6-0 a Taimanov, 6-0 a Larsen. Pero así todo, lo más grande que hizo Fischer, a mi consideración, fue que estando empatado con el match con Petrosian en Buenos Aires en el 71, él es capaz de ganarle 4 partidas seguidas a Petrosian. En un momento en que psicológicamente Fischer estaba afectado porque venía de ganar varias partidas seguidas, ¿no? Bueno, 6-0 a Taimano, 6 a Larsen, y había ganado varias anteriormente en el Internacional, las últimas partidas del Internacional. Y viene arrollando en el ajedrez mundial. Y de pronto se encuentra Petrosian, que lo detiene y empata el match. En esa situación que Fischer estaba al explotar prácticamente, porque encontró en Petrosian una muralla, de repente Fischer le gana 4 partidas a Petrosian y termina el match. Eso prácticamente es más grande que haberle ganado el Paqui en 24 partidas, o 21, porque entonces fueron las 24. Pero ganarle 4 partidas a Petrosian, esto no lo hizo nadie nunca. Y esto es Sí, realmente lo más grande. en alguno de tus artículos vos hablás de la metodología del ajedrez y nombrás a varios patriarcas del ajedrez como Botvinnik, nombrás a Fischer, a Karpov, a Anam. ¿A qué le llamas la metodología del ajedrez? Bueno, la metodología de ajedrez es una forma de uno poder encaminar un entrenamiento basado en las experiencias, en los conocimientos también de jugadores que ya precedieron a uno. Por ejemplo, Bobini era un entrenador que hacía mucho énfasis en el cálculo, ¿no? Fischer en la teoría de la apertura, Fischer era brillante en la apertura, Fischer jugaba y conocía lo que jugaba, las maniobras típicas, los detalles de cada posición. Recuerden a Fischer cuando va a la Olimpiada de La Habana en el año 66, que preparó la variante del cambio en la española y le ganó a Jiménez, le ganó a Grigori, a Porte, arrasó con la variante en cambio y la puso de moda. O sea, Fischer era una guía de cómo enfrentar las cuestiones en el repertorio de la apertura. Bobini en el cálculo y así todos los jugadores han brindado algo al ajedrez desde el punto de vista práctico y de entrenamiento, ¿no? Y a la cultura ajedrecística también. Y entonces todo eso se va recogiendo, se hace una metodología. Desde Capablanca incluso, ¿no? Capablanca manifestaba que el ajedrez se debe comenzar a estudiar por los finales. Esa metodología, bueno, prácticamente yo la utilizo, ¿no? Primero que todo vamos a conocer los finales de la partida, la oposición, los peones alejados del rey, las cuestiones elementales finales de rey y peones, torres y peones, finales de piezas menores, ¿verdad? Aprendiendo el ajedrez a partir del final, como la idea de Capablanca, ¿no? Que él dejó plasmada, ¿no? Como un aporte al estudio del ajedrez, comenzar a estudiar por los finales. ¿Cómo vinculas al ajedrez con la matemática y la psicología? Bueno, la matemática es una ciencia de mucho cálculo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y el ajedrez es un juego de cálculo. Ya por ahí hay una similitud de ambas actividades, tanto el ajedrez como la matemática. Y la psicología, lógicamente, ¿no? El ajedrez tiene mucho que ver con la psicología, aunque dice Fischer que no, que no cree en psicología, él pensaba en la jugada fuerte, ¿no? Pero indudablemente la psicología influye mucho, sobre todo en los matches particulares, influye la psicología, la forma de enfrentar al contrario, de prepararte también en las aperturas, ¿no? Cuál es el sistema que más afecta al contrario. Indudablemente son dos actividades también que tienen mucho en común. Bueno, vos sabés que en Argentina está el Club Argentino de Ajedrez, que se jugó el match Capablanca-Lequine, está el Círculo de Ajedrez Torreblanca. Estaría lindo que algún día vuelvas a la Argentina, ya siendo amigo mío, así lo recorremos un poco. Tengo un amigo ajedrecista que también es poeta, se llama Gustavo de Loca, y me decía, si vienen a la Argentina, avísame que nos juntamos con algunos amigos poetas y hablamos de Borges, del ajedrez. Así que te abro la puerta a Argentina si algún día venís
en el 2023, en el 2024, cuando vos quieras, y coordinamos, y obvio te voy a tener que hacer un asado y vas a disfrutar la carne nuestra. Bueno, mira, yo he estado, no sé, más de 20 países y nunca yo la he pasado como la pasé en Buenos Aires. Incluso estuve en el club argentino de ajedrez con el difunto Roberto Pagura. Sí, Lo Roberto, vi. un fenómeno. Sí, sí, yo estuve en el club con él y nos reunimos también bueno, con varios jugadores argentinos me reuní, ¿no? Con el que tenía la librería, ahora no recuerdo el Morgado, nombre. Juan Sebastián Morgado, Morgado. oh, un tipo tremendo, un tipo, fui a su librería, también nos reunimos, tomamos un café. Miguel Andrés, el cubano que anda por allá, también salí con él. Sí, Nos comimos, sí. No, yo de la Argentina, Buenos Aires lo disfruté, pero eso fue desde el primer segundo que llegué a Buenos Aires hasta el último minuto que me fui. Yo no perdí un minuto de poder apreciar la ciudad como tal. También fui a una cita de esta de fuera del campo, ¿no? Gaucha, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? sí, criolla. Exacto, sí, ahí también todo un día. No, no, no. Y desde el punto de vista gerencístico, bueno, estuve en el Club Central, en el Club Argentino, compartí, como te dije, con Morgado, con Pagura y con otros ejercistas más. No, para mí Argentina fue una cosa maravillosa, ¿no? Incomparable ni con otro país, realmente. Pero fui como Bueno, turista, no fui como jugador. te agradezco la nota, me divertí un montón y estamos en contacto y te voy a avisar cuando la subo, cuando subo la nota, si me ayudas a difundirla. Sí, como no, para mí ha sido un placer realmente, Federico, que poder compartir unos minutos de ajedrez con ustedes. Bueno, abrazo grande y sabes que te aprecio y te respeto mucho. Gracias, gracias. Cómo no, un placer. Un Abrazo. abrazo. Igualmente, igualmente.